Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de cimentación de hoy viernes. Bueno, entonces vamos en nuestro manual de clase, por favor, bastante lineal, bastante predecible todo esto, página 30. Tenemos aquí algunos problemas generales. Bueno, aquí tenemos el diseño de un muro de contención para un canal fluvial. Aquí pasa la lluvia, vamos a hacer una especie de diamante. Esto solo es un esquema. Tengo la compresión del suelo, el agua está acá. Esto de azul, aquí tenemos una pequeña viga. Esto de acá es una losa. Y si vemos el problemita, más o menos es esto. Mire, aquí está la viga, aquí están estas lositas inclinadas. Tienen la compresión del suelo atrás. Y aquí va una planchita arriba. Entonces hay que revisar un poco algunos aceros, alguna cantidad de acero. Solo comentarios, dice que es un suelo 5YR, recuerden la escala de Munsell para clasificación de suelo, 2.5 YR, 2.51 es un color negro, se recuerda yellow red, amarillo rojo. Y digamos antecedente, antes fue un zacatal, suelo con tendencia arcillosa. Pues bueno, tengo que tener una idea del suelo. Se recuerda que esa escala de Munsell más que todo es una escala de color para tener idea, digamos, de lo que puedo encontrar en el suelo. No sé si todo el mundo conoce la escala de Munsell o no, o han oído de ella. No sé, ¿alguien quiere decir si sí o si no? Sobre la escala de Munsell. Bueno. Entonces ahí más que todo es clasificación de color. Se recuerdan que algunos colores de suelo indican, por ejemplo, que puede haber ahí. Bueno, creo que no tengo a mano una escala de Munsell, pero solo haciendo una breve referencia. Por ejemplo, si tengo un suelo café oscuro, café muy muy oscuro como un chocolate, casi color negro, seguro que es tierra vegetal. Vemos que es tierra fina, que es un poquito plástica, pues sí. Si veo, por ejemplo, un suelo amarillo, por ejemplo, vulgarmente dice el albañil, ahí tiene un suelo canchi, ¿sí? A veces es tashcal, es un barro, es un suelo barroso y ese es uno de los más complicados, ¿sí? Por ejemplo, siempre mencionábamos eso en mecánica de suelos, algunos suelos, por ejemplo, cuando hay una tendencia rojiza, puede ser que además de arcilla tengamos presencia de hierro, mineral de hierro. Si tenemos en algún momento algunas vetas un poco como color plateado, opaco, brillante, puede que tengamos algunas vetas de plomo, ¿sí? Cerca de las partes volcánicas, si empiezo a ver algunas vetas o algunas líneas ahí color amarillo intenso, puede que estemos ante presencia de azufre. O sea, el color en el suelo nos va indicando qué es lo que posiblemente voy a encontrar ahí. Generalmente en suelo, cuando encuentro, digamos, plomo, encuentro mercurio por precipitación, desde el punto de vista de química, con buena probabilidad puede que también encuentre plata, encuentre oro, un poco más escaso platino, metales preciosos, que si vemos la tabla periódica son de los elementos de más alta densidad y además pues muy apreciados por su maleabilidad, por su resistencia y sobre todo por su conductividad eléctrica. Entonces esos detalles son interesantes. Bueno, entonces viendo esto tenemos aquí algunas medidas, 2.5, 1.50, 2.50 de altura, más o menos aproximado. Digamos que yo fui a ver hacer un aforo, una velocidad crítica de escorrentía, o sea, agua superficial que va a pasar en el canal. Escorrentía es agua superficial y yo hice una contabilidad de 6 metros sobre segundo. Entonces el caudal que podría pasar esto a sección llena va a ser 2.50 por el promedio de 1.5 y 2.50, ¿verdad?
Vemos aquí que sumo estos dos, su promedio por la altura, por la velocidad, 30 metros cúbicos segundo, pero sería mucho. Bueno, bases de diseño, ¿con qué material? Bueno, un concreto bastante económico, 3000 PSI, acero bastante económico, comercial, grado 30. Tengo algunas cargas que ya me da el problema, carga viva 250, carga muerta 400, ambas en kilogramo metro cuadrado, tipo de suelo es 4. Necesito aquí, digamos, ver esta tabla 5, 10, 1, 1 de ajíes. Se recuerda que esas las tenemos por acá, mucho más atrás. Veamos que por ejemplo aquí están las tablas de ajíes. Estoy hablando de un suelo como este, suelo 4. Aquí está la tabla 5, 10, 1, 1. Arena limosa, aquí tengo, digamos, algunos datos que tentativamente puedo ir tomando como primera aproximación a este problema. Regresemos al problemita. Vamos a avanzar. Perdón que lo lineal, el problema es que tengo que subir y bajar. Muy bien, entonces hago algunos chequeos. Por ejemplo, voy a pensar en alguna losa una losa maciza no tan tradicional de 20 centímetros por seguridad contra la humedad, ¿sí? Por densidad del concreto, 2400, tengo 480 kilogramos metro cuadrado. La relación de la carga muerta a la carga viva que tengo aquí en el problema, mire, con esto, entonces me da una relación de 1.92. A veces hay que hacer ese chequeo. Muy bien, agregué un factor a la carga muerta de 1.2 de la tabla que vimos del ACI, combinación de cargas, carga muerta 1.2, sí, por 480 que obtuve acá, más 1.6 por la carga viva, que según el problema son 250. Tengo 976, la combinación última. Puedo hacer más combinaciones, ¿sí? Bueno, aquí ya tengo más o menos la losita, 250 por 1 metro de ancho. Voy a ir diseñando losas de 1 metro, de 1 metro, de 1 metro, de 1 metro, sí, con 2.5 de ancho. Y ahorita vamos a ver cómo llegué a esta cantidad de acero que estoy indicando ahí. Bueno, entonces miren, con esto, momentos aproximados, tabla 6, 5, 2 del 3, 18, 19, donde tengo esta tabla para calcular esto. Eso es importante. Antes de eso, vea que por ejemplo tengo una carga última de 976 kilogramos metro, que lo voy a repartir por ejemplo en 250, ¿sí? Que es el ancho de esa losita tapadera, ¿sí? Voy a asumir que está, digamos, apoyada, simplemente está apoyada mi losita como esto. Quiere decir que no tengo momentos negativos, solo hay momento positivo, puesto que está apoyado y está apoyado, no hay empotramiento. Bueno, tengo esa tablita aquí, 652, 652 diría uno puro niño. Aquí está la tabla, miren. Son momentos aproximados, ¿sí? En base a una elástica clásica, ¿sí? El momento. Tengo momento positivo, momento negativo. Se recuerda que el nombre de momento positivo y momento negativo, en el caso de losas, viene de la concavidad de la elástica, ¿sí? Si es cóncavo hacia arriba, momento positivo. Si es cóncavo hacia abajo, momento negativo. Bueno, digamos, estamos diciendo que en empotramiento perfecto tengo, digamos, momento negativo, punto de inflexión donde cambia la pendiente, momento positivo, otro punto de inflexión, momento negativo, hasta que llego al otro extremo que está empotrado. En este caso que está simplemente apoyado, que solo tengo momento positivo, no hay momento negativo, teóricamente los puntos de inflexión coinciden con los apoyos. ¿Cómo así? Los puntos de inflexión donde cambia de momento negativo de los extremos en una viga con carga gravitacional doblemente empotrada y que en el centro tiene el momento positivo, en la medida en que la rigidez de los apoyos sea más baja,
los puntos de inflexión se van acercando a los apoyos. De tal suerte que tengo cero momento negativo, no hay ni momento negativo ni izquierda ni derecha, solo un momento positivo por estar la losa simplemente apoyada en ambos lados. Bueno, los puntos de inflexión coinciden con los apoyos. Bueno, para momento positivo, tengo por ejemplo final del claro, del span o claros interiores. Depende si es discontinuo o integrado con el soporte. Si es discontinuo al final y está, digamos, sin restricción. Tengo aquí aproximado WL cuadrado. Todos son WL cuadrado. Solo va cambiando el denominador. Aquí es 14, aquí es 11, 16, 24, etc. Momento negativo, por ejemplo, tengo caras interiores y exterior del soporte. Tengo, por ejemplo, cara exterior y el primer soporte interior, ¿sí? Tengo aquí algunos casos, digamos, de geometría, si está en el centro, si está en el extremo, ¿sí? Y por ejemplo, si el miembro está construido integralmente con el soporte o no, si tengo dos claros o qué sé yo. Bueno, dependiendo de eso, aquí tengo mis coeficientes. Bueno, se supone que eso sería un poquito de concreto armado 1. Para el problema por ejemplo, estoy tomando para el momento positivo WL cuadrado sobre 11, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto es el W? Por ejemplo, es este valor que tengo acá, 2400. El L cuadrado, ya dijimos que es la longitud de la losa, 2.5 al cuadrado, sobre 11, tengo este momento. 1386 kilogramos metro. Multiplíquelo por 100, agréguele dos ceros, 138.600 kilogramos centímetro. Muy bien. Me voy a la fórmula general por flexión. Ahora, ojo con la fórmula general por flexión. Veo gente que no estuvo en mi curso de concreto 1, por ejemplo. La fórmula general por flexión que utilizamos en losa, bueno, es al final del documento. Es esta fórmula que yo tengo por aquí. Página 135. Aquí está mi fórmula general por flexión. ¿Sí se recuerda de esta ecuación? Casi no la teníamos que aprender en concreto armado 1. Dice momento último, factor phi, generalmente 0.9, área de acero por F de Y, peralte, menos área de acero por F de Y, 1.7 F' de C por B. Y esto viene de sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 en una sección de concreto donde tengo la compresión en el concreto y la tensión en el acero. Pero, si yo lo que quiero es encontrar el área de acero, me doy cuenta que, por ejemplo, si yo divido el momento entre phi y F de Y, mire, solo me queda el área de acero multiplicando D, que es lo que tengo acá. Le voy a cambiar símbolo, lo paso del otro lado de la ecuación. Y al multiplicar esto por esta segunda expresión adentro del paréntesis, me quedaría un área de acero cuadrático. Si hago un poco de álgebra, me quedaría de la forma cuadrática a x cuadrado. Este es el x cuadrado, este es el valor de a, más bx, bueno, aquí va a ser negativo. Aquí está x, este va a ser b. Y el valor de c es esto de acá. Si ya tengo la fórmula cuadrática, un paso más, resuelva la ecuación cuadrática, resuelva esto, se recuerda la fórmula cuadrática, en este caso menos b más menos, ¿sí? Se recuerda, entonces voy a aplicar aquí la fórmula, la resolución cuadrática para esta fórmula, matemática 1, y tengo esto de acá. Bueno, ojo con esto. Cuestión de interpretación que a veces no nos dicen en la clase de concreto. Esta raíz cuadrada que tengo acá es lo que en matemática lo puedo sustituir por la letra D
del discriminante. Muy bien, pregunta de niño. ¿Y qué discrimina el discriminante? No es inclusivo, es discriminador. Bueno, lo que discrimina el discriminante es la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Si por ejemplo en el discriminante, fíjense en esta cuestión que voy a comentar acá. Por ejemplo, si d cuadrado mayor que momento último punto 425 phi f' de c b, voy a escribirlo bien, si esto mayor que esto implica que tengo raíces, pongámoslo así, raíz que pertenece a los números reales. Las raíces pertenecen a los números reales y no son iguales. Voy a tomar el más pequeño. Si d cuadrado igual a momento último sobre 0.425 phi f' de cb, tengo dos raíces que también pertenecen a los reales, pero son iguales. ¿Por qué? Cuando tengo esto, el discriminante es igual a 0. Y si tuviera esto al revés, perdón, ya no borré algo de más, tengo raíces que pertenecen a los números imaginarios. Muy bien. Entonces, ojo, porque por más que sea una ecuación, hay que buscarle una interpretación con utilidad. Lo que yo necesito es que en este caso, voy a borrar todo esto, enfoquémonos acá para la ecuacióncita esta. Al final lo que yo necesito es que el discriminante pertenezca a los números reales, ¿sí? Pero diríamos que si alguien quisiera en esta cuestión encontrar un diseño mínimo, ¿sí? Digamos, estoy calculando losas, vigas, etcétera, ¿sí? El peralte mínimo implica que d cuadrado igual a momento último sobre 0.425 phi f' de c por b. Quiere decir que cuando se da esta condición, puedo decir entonces que de donde discriminante igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, tengo dos valores reales iguales. Y ese sería, digamos, el peralte mínimo en función del momento, el f' de c, y la base de la sección que estoy proponiendo. A partir de allá puedo seguir subiendo el peralte, que ya sé que si el peralte se sigue incrementando, vea que aquí no tengo peralte, todo esto lo mantengo constante. Si sigo incrementando el peralte, pues cada vez voy a diferenciar las raíces, voy a tener que esas raíces también van a estar en los números reales. Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, ¿qué me está diciendo el modelo matemático de la fórmula general por flexión? Cuando discriminante es 0 o cuando discriminante ya se va del lado de las raíces imaginarias. Lo que me está diciendo el discriminante, ojo, el peralte que usted está proponiendo para el momento, otra vez, el peralte que usted propone para el momento es muy pequeño. Aumente el peralte. Peralte mínimo, cuando el discriminante sea igual a 0. Y a partir de ahí,
sigue incrementando el peralte para que el discriminante, aunque esté siempre en las raíces reales, pues usted empiece a jugar con sus costos. Bueno, alguna pregunta con eso que me tome unos minutos, pero creo que es muy importante aclarar y hablar de una interpretación y una aplicación para la fórmula general por flexión. ¿Está claro eso? Ya disertamos un poquito sobre eso en clase. Dije, claro. Muy bien, estamos claros, fabuloso. Bueno, esa sí es buena noticia, que esté claro. Bueno, entonces todo esto salió por este tipo de problema. Donde estoy utilizando mi fórmula general por flexión. Esa la voy a utilizar muchas veces, mejor si la empiezo a programar. Ahora, miren una cosa, y es aquí donde algunos de ustedes pueden tener un poco de problema. Bueno, la mayoría no, hay gente que es muy buena para eso. A veces uno de estudiante, de profesional recién graduado, miren una cosa. Y perdón si ahorita voy un poco despacio. Al final, digamos, cuando uno se convierte, perdón que lo ponga así, en un comerciante de ingeniería y a uno de ingeniero. Lo que básicamente tengo que hacer es optimizar. Recursos. Tiempo. Dinero. Ambas variables. El problema del tiempo y dinero es su costo de oportunidad. Es que aquí el punto es el presente. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante en cuestiones de costo, por favor, esto pónganle mucha atención, a veces no nos gusta, lo despreciamos. La ingeniería económica. Lo que busca es la mejor opción. Al menor costo. Muy fácil decirlo. Lo difícil es demostrar esto. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí empieza un juego interesante. Y ese va a ser el reto para usted a partir de ahora en adelante si todavía no lo juega. Y es un gran reto. Podemos ver esta cuestión como teoría de árbol. Pensemos, tengo la posibilidad de hacer unas zapatas, o puedo construir un edificio, puedo hacer unas columnas, puedo hacer unas vigas, o qué sé yo, cualquier cosa que lleve concreto. Bueno, poniendo el problema muy sencillo, si por ejemplo tengo concreto, por ejemplo en el mercado tengo concreto, digamos, de 3000 PSI, tengo concreto de 4000 PSI, por ejemplo, concreto de 5000 PSI, acero. Puedo tener grado 30, grado 40, por ejemplo, los tradicionales grado 60. Muy bien. Tengo aquí, en esto tan sencillo, tres opciones de concreto, tres opciones de acero. Vale. Entonces, por ejemplo, teoría de árbol. Aquí está mi concreto. Puede ser al revés, y aquí está el acero.
Tengo concreto de 3000 PSI, 4000 PSI, 5000 PSI. ¿Y ahora qué? Ahora, para este, puedo combinarlo con acero grado 30, grado 40, grado 60, y cuando hago estos cálculos, el punto es aquí, costo. Igual este de acá, grado 30, grado 40, grado 60. Igual acá, grado 30, grado 40, grado 60. ¿Cuántas opciones tengo? 3 por 3, 9. ¿Qué me toca hacer? El problema es que concreto y acero, estos tienen costo, pues. Esto tiene costo, pues. ¿Sí? ¿Cuánto me está costando el quintal de acero? ¿Cuánto me está costando el metro cúbico de concreto? ¿Sí? Pues debe depender cuánto cemento va a llevar y con qué calidad de arena, etcétera. Igual el acero, ¿verdad? Cuánto está el quintal o cuánto está la varilla, como usted lo quiera comprar, ¿sí? Entonces tengo 9 posibilidades de costo. Bueno, entonces, ¿qué? El problema está que los precios de los materiales, y aquí solo tengo 2 variables, cambian todos los días. A veces se dispara el concreto, a veces se dispara el cemento, a veces sube todo parejo. Por ejemplo, el cemento ya por 82, 85 quetzales la bolsa, por decirle algo. Entonces, dependiendo de los precios del día de hoy, puede que, por ejemplo, la opción más económica sea trabajar con concreto 4000 y acero grado 40. Puede que a los 2 días, a la semana, me salga mejor concreto 5000 con acero 60. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos esfuerzos de trabajo, así son las secciones de viga, más grandes, más pequeñas, más volumen de acero, menos volumen de acero, ¿sí? Y es ahí donde tengo que equilibrar el costo. Pero, esto es la parte A, el inciso A del problema. ¿Por qué? La siguiente etapa es que, por ejemplo, yo ya hice mis combinaciones y esta es la más económica. ¿Qué pasa en el inciso B? Ahora tengo que jugar dimensiones. Si estoy haciendo vigas, por ejemplo, ¿será que me sale más económico hacer una viga de 20 por 30? ¿O me saldrá mejor 25 por 35? Más concreto pero menos acero. Puede que si el concreto no subió mucho, pero el acero sí, me conviene colocar más concreto y menos acero. En teoría, pues una cosa muy básica que por ahí va, cuando hay un incremento, por ejemplo, en acero, y se empieza a subir el precio del acero, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Tratar de colocar la menor cantidad de acero, pero mayor volumen de concreto o concretos más resistentes. Tengo que ver qué combinación me sale mejor. Se mantuvo un poquito el valor del acero, el concreto empieza a subir, entonces voy a tratar de no poner mucho concreto, por decirlo así. Y digamos, donde voy a colocar o voy a compensar eso es con la cantidad de acero. Ese es el juego. Pero como le digo, los precios cambian todos los días. Entonces quiere decir que si usted tiene la capacidad de adaptarse al mercado para ofrecer la mejor opción al menor costo, enhorabuena. Ese detalle es muy importante. ¿Qué estoy tratando de hacer ahí? Agotar una instancia de optimización. ¿Qué más le podría agregar a esto como inciso C, por ejemplo, en esta teoría de árbol de decisiones? Bueno, ¿voy a formaletear con madera o me empieza a salir mejor con formaleta metálica? Entonces son esas cosas que uno tiene que ir controlando con sus costos. Si usted no controla sus costos, como ingeniero, digamos, está muerto. ¿Por qué? Porque no sabe qué está haciendo en el sentido financiero.
Ese detalle es muy importante. Podrá ser uno muy bueno para hacer cálculo estructural, para hacer cálculo de esto y lo otro, pero si no controla lo financiero, disculpe, ahí tenemos problema. ¿Cuándo estoy listo para la firma de un contrato? Y les menciono esto, pues que a usted ya le queda un par de semestres y mucho para empezar a buscar su cierre. Estoy listo para firmar un contrato cuando sé decir dos cosas con cierta seguridad. ¿Qué voy a hacer? Y ese qué voy a hacer o qué vamos a hacer en este proyecto implica planos con especificaciones, y la especificación es la descripción del material con estas y estas características, ¿sí? Con estos procedimientos de aplicación. Y además cuánto cuesta en tiempo y dinero, ¿sí? Cuando puedo contestar eso, ya tengo mi cronograma, ya tengo mis estimaciones, entonces puedo firmar un contrato, ¿sí? Si no está usted muy seguro, mejor revise bien antes de firmar su primer contrato. ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna experiencia con eso? Porque esto sí nos lleva un poco de tiempo. Después pues nos vamos a tratar de correr un poquito más con lo numérico, pero se recuerdan esos comentarios, por favor. Nos fuimos a lo administrativo. A veces los exámenes puede ser un problema del folleto y me tienen que jugar un poco con esto, ¿sí? Puede que en algún momento alguien haga sus hojitas de cálculo y toda la cosa, pues explica bien qué es lo que está haciendo, pero lo que yo quiero ver es que me sustente esta situación. O sea, el folleto está bien, es la guía de clase de aprender los problemas típicos, pero podemos ponerles precio para hacer una simulación de que usted ya está haciendo cotización. Y miren una cosa, si ustedes se acostumbran a manejar este problema desde esa perspectiva, no es la única, es una propuesta en clase, puede que a usted no le guste, no esté de acuerdo, pero si usted tiene la suficiente habilidad para ajustar sus costos en poco tiempo, por ejemplo, a veces hay proyectos, digamos, sobre todo con el Estado, que ya más o menos está eso arreglado y resulta que de un día para otro quieren las cosas, entonces uno sabe a qué va en ese sentido de hacer su presupuesto. Si quiere sobrevivir ofreciendo la mejor alternativa al menor costo. En esa alternativa al menor costo falta otra cosa desde el punto de vista económico cuando hablamos de negociación, cuando vamos a cerrar un contrato. Le guste o no, usted tendrá que empezar a conocer su mercado. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, eso es una cosa ya trillada que siempre lo he mencionado por mucho tiempo, muchos años en clase como esta. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un proyecto, no sé si tengo alguien de ahí, con gente, digámoslo así, de San Francisco el Alto, San Cristóbal Totonicapán, San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Factor común, son poblados, ciudades con un buen porcentaje de gente que es comerciante. Bueno, ¿y eso qué? Que es gente que con mucha facilidad le van a reventar el precio. ¿Qué quiere decir eso? Ellos van a tratar de bajárselo. Y algunos hasta son más topados que le dicen, vos bajale, ¿cuánto? No sé, vos bajale y ya miro. Ellos están en ventaja. Dependiendo del mercado, puede que algunos con un 20% de porcentaje de negociación sobre esto, o sea, hay que tener un poquito más para poder hacer negocio. Con un 20% puede que le digan, está bien, se lo pago. Hay gente que no, puede que quiera bajar eso a mitad del precio. Ahí uno, si usted ve que le salen los costos o no. Ahora, cuidado con una cosa, porque, por ejemplo, hablemos claro, alguna situación ahí que en algún momento, algo que ya de mucho tiempo, pues se ha erradicado, los famosos problemas de corrupción, ¿sí? Para nadie es un secreto.
las famosas y las benditas comisiones, que la corporación municipal, pues sí, le agilizamos sus trámites, usted tiene el proyecto, lo apoyamos y todo, pero disculpen en algún momento la parodia, a veces está la cantaleta de siempre, pero fíjese que usted sabe que acaba de pasar campaña y tenemos que recuperarnos de gastos, ¿sí? O ya viene la campaña, o pues fíjese que tenemos que financiar la siguiente campaña. Siempre le van a estar de algún modo con esa situación. Ahí usted si se mete o no. No voy a juzgar eso malo o bueno. Solo le estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Pero el punto está en lo siguiente. Digamos, la consecuencia económica que puede tener ese juego. No sé si lo puede ver así, desde un punto de vista de economía. Si yo me presto a ese juego, dije que sí, y digamos que me pidieron, antes era un 10%, me pidieron que un 20%, o me pidieron hasta un 25% del costo total del proyecto para sus comisiones y toda la cosa, a veces es trabajar para esta gente. Una práctica a veces bastante común es bajarle mucho a la calidad del producto. ¿Cómo así? Que en vez de trabajar, por ejemplo, con concreto 4000 PSI a 0 grado 40, resulté, si bien me va, con un concreto 3000 PSI, por sacar la bendita comisión, y caí por acá. A veces bajar de aquí para acá puede ser un ahorro de un 5 o 10%, solo así muy general, no siempre eso es así. Pero el problema está que si el proyecto fue diseñado con estas especificaciones de material y yo le bajé acá para sacar la comisión, ¿cuál es el problema? El problema está que va a requerir mayor volumen de concreto, mayor volumen de acero para que soporte la carga de diseño cuando yo le bajé a la calidad del material. ¿Sí? Y es que el problema con esto es que en su momento, en algunos lugares, hasta, digamos, involucran a Contraloría y nunca hay problema, aparentemente. El problema está que, por ejemplo, no sabemos cuándo viene, por ejemplo, un temblor de tierra, un terremoto, y a la primera de cambio ese proyecto va a reventar. ¿Sí? Va a tener rajaduras, va a haber problema, va a haber fluencia de acero, ya tengo falla, aunque no hay colapso, hay falla, y eso puede que haya que hacerlo de nuevo. ¿Cuál es el problema económico? Ingeniero, el que le digan a usted, ingeniero, no se preocupe, ya Contraloría sabe, perdón que lo diga así, ya las autoridades saben, no tenga pena porque vamos todos, o con una cosa así. Bueno, la cuestión está que si ese proyecto en realidad se necesita, hay que repararlo para que esté otra vez funcionando bien, o uno de los peores escenarios, hay que demolerlo y hacerlo de nuevo. Hasta cierto punto, con cierto cinismo, algunos compañeros del gremio profesional puede que le digan, bueno, ¿y de qué te quejas si tienes trabajo o si hay trabajo para todos? Está bien ese argumento, pero el hecho de volver a hacer otra vez un proyecto que pudo haber quedado bien, pero quedó mal, se dañó, hay que repararlo, hay que volverlo a hacer de nuevo. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero para reparar o para hacer de nuevo, incluyendo demolición, ese proyecto? Bueno, alternativas a nivel nacional, préstamos internos, préstamos externos. Por ejemplo, préstamos internos, colocación de bonos, ¿sí? Préstamos externos, digamos préstamos, por ejemplo, con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, o fondos de KFA, por ejemplo.
Ahora, ¿qué implica eso? Le guste o no, tanto a uno de ingeniero que se prestó como eso, como a toda la corporación municipal o qué sé yo, qué institución con que usted estaba trabajando de esa manera, al final el hecho de volver a refinanciar el proyecto impacta en la economía nacional con el porcentaje de inflación, que es un impuesto que pagamos todos parejo. ¿Qué quiere decir ese porcentaje de inflación? Que para volver a colocar ese dinero y volver a hacer toda la gestión, para volver a hacer el proyecto, pues cada vez estoy comprometiendo más el dinero, ¿sí? ¿Qué puede hacer a veces el gobierno? Sobre imprimir moneda. Todo el mundo tiene la misma moneda, la moneda compra menos. Por eso, digamos, cada año, digamos, mi bolsita de frituras, mi bolsita de Tortrix, mi bolsita de Sabritas, de lo que yo quiera, con el mismo contenido, no, la misma bolsa pero cada vez con más aire. ¿Por qué? Porque ellos mantienen más o menos el precio para no perder el mercado, porque la gente empieza a buscar bienes sustitutos, ¿sí? Pero si yo como fabricante, como productor, me quiero mantener en el mercado, tengo que ver dónde recorto para poder salir con ganancia. ¿Algún comentario con eso? Es una disertación económica que le quiero dejar, digamos, para que usted la revise, para que usted lo medite. No sé qué piensa de eso. Tomémonos algunos minutos en la parte final. Ya camino a los últimos 5 minutos de clase. ¿Algún comentario, alguna experiencia? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? Ingeniero, Uh-huh. tal vez en ese caso no está correcto, ¿verdad? Pero buscar la manera en que el proyecto quede bien, tal vez no al 100 como uno lo quisiera dejar, pero que en el futuro se pueda hacer mantenimiento, que el proyecto se pueda seguir funcionando con el mantenimiento correcto, digo así. Uh-huh. Muy bien. Ahora, aquí viene una cosa importantísima. Y eso no es desde ahora, ya es de tiempo. Yo recuerdo este comentario con profesores de la vieja escuela. Yo estaba en esta clase, por ejemplo, en el año, ¿qué le digo yo? En 1993. Estaba justo en esta clase. 1993. Posiblemente usted no había nacido. Vaya, entonces docentes de la vieja guardia, gente que venía siendo profesional desde los años 60, decían una cosa algunos de ellos. El problema en un país como Guatemala, con obra estatal, por ejemplo, como carreteras, escuelas, edificios públicos, se puede conseguir el financiamiento para construir. El problema es la gestión para mantenimiento, y veamos que, por ejemplo, a veces, como decía un personero de la SAT, la ley de contrataciones del Estado es para no comprar. No se puede comprar ahí, hay mucho candado, ¿sí? ¿Y eso qué? Bueno, en esa época un criterio que después se malinterpretó y tenía cierta lógica es, bueno, si sabemos que esa obra va a tener problemas porque va a ser un poco precario el mantenimiento, en lo que se hace la gestión aquí o allá, ¿cómo ver la forma de garantizar que eso funcione? Hay que sobrediseñar, ¿sí? Pero después de eso, con mucha facilidad, se interpreta como problema de corrupción. Ese es el punto, que ahí se muere el proyecto. Ejemplos de esa escuela de los años 60, por ejemplo, en Guatemala capital, el pavimento de concreto que está enfrente al cementerio en la zona 3, hay planchas de concreto de 40 a 60 centímetros de grosor, es una, perdón la expresión, es una madre de losa. ¿Y por qué tanto dinero? Por esa razón. ¿Y todavía funciona? Todavía funciona. Con problemas ya después de 60 años, 70 años, y todavía funciona. 60 años sería. Veamos la universidad, veamos San Carlos. Pensemos en esto.
Si usted ve esas columnotas enormes para esos edificios cuadrados de 3 niveles, columnotas de 50 centímetros de sección y unas grandes losas nervadas, para la carga de diseño, ojo, es mi punto de vista, me estoy aventurando, puede que esto no sea así, ojo, pero ojo con esto, puede que se necesite una sección de columna y de viga la mitad, ¿sí? En vez de tener, por ejemplo, 40 por 40, digamos que sería ahí 1600 centímetros cuadrados de sección, o sea, 40 por 40, 4 por 4, 16, 1600, ahí tengo dos ceros. Puede que funcione con 800 centímetros cuadrados, no con 400, ¿sí? Pero, ahí está el gran pero. Por problemas de corrupción, por problemas de malos manejos, por problemas de mantenimiento. Para mí que esos edificios generalmente están sobrediseñados. ¿Por qué? Pensemos que a la hora de un terremoto, si esos edificios de la San Carlos terminan en el suelo, porque el terremoto los botó, los colapsó, no creo que haya mucho de pie en el resto de la ciudad. Si esos edificios de la universidad terminan en el suelo, el prestigio de la universidad igual en el suelo. Entonces digamos que hasta cierto punto, aunque sea mucho más caro al inicio, nos permite ahorrar un poco de costo de mantenimiento. Les dejo esa idea, no sé qué piensan de eso, ya estoy al final de la clase. ¿Qué piensan de eso? Aquí Ruadi era el que había hecho el comentario, si no estoy mal, pero pensemos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Tenemos una clase personalizada. Sí, ingeniero, al final de cuentas creo que nos afecta a todos, incluyéndonos, pues. Así es, nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Mucho del problema inflacionario precisamente es por eso. Veamos, por ejemplo, ahorita problema con carreteras, etcétera, y ya podría pasarme toda la noche hablándoles de la triste historia, no es el caso, ¿sí? Pero es importante hacer este tipo de reflexión, hablarlo, pensarlo, porque a futuro va a ser parte de su escenario de trabajo. Y yo creo que es importante tomarnos un pequeño espacio en alguna de estas clases, como lo hice hoy, para dejar esto, ¿sí? Muy bien, esto sería la clase de hoy, no sé, algo con esto. Gracias por la participación, porque tenemos una clase personalizada, y hacía tiempo que no tenía una clase así. Oigamos. ¿Algún comentario final? Muy bien, muchas gracias entonces. No, Inge. Sí, muy bien, Cristian, estamos entonces ahí. Lesbier está... Inge, solo con una duda. Sí. Oigamos. Inge, ¿qué pasa si solo somos pocos en el curso? Bueno, esperemos no que... sé si va a afectar en algo. Esperemos que no, así que mejor. Sí. Dije. Está bueno, pues. Les deseo entonces una feliz noche. Muchas gracias.